no livro, o filme. E aí se criou, aí o Gardel, inclusive, ano passado acharam umas ocorrências policiais dele ainda muito menino, com alguns golpes que ele aplicava, que é o golpe do tio, né? Ah, preciso de um dinheiro para visitar o meu tio que tá lá, que mora lá no interior, não sei o que, tá. E que ali dizia Charles Romuald Gardel, filho de Berta Gardel, francês e tal. Além disso, a tese de por que ele era uruguaio, né? Por que ele, no passaporte dele estava que ele é uruguaio, né? Nascido, eu não me lembro agora se está com ou não, mas enfim. Isso porque tudo que eu estou falando é a história oficial, né? É porque a primeira vez que ele foi à França, estávamos em guerra, né? E ele, como francês, ele seria alistado, né? Ele corria o risco de ter que lutar na guerra. Então ele teria ido até a embaixada uruguaia e se registrado lá como uruguaio. E daí essa confusão, que depois ele nunca desmentiu e tal, e que daí começa toda essa história quando encontram, né, quando sobra do incêndio, da morte dele, ele morreu num acidente aéreo, vocês devem saber, e sobra o passaporte ali, diz a nacionalidade uruguaia, que foi um espanto para todo mundo naquele momento e tal, né? Porque para todo mundo ele era francês, né? Naquela época não. Naquela época era argentino. Naquela claro. Época não se sabia bem de onde era. En realidad. Mas está muito, mas con el tiempo se empezó a conocer un poco más la historia, sobre todo ahora que ya los derechos de autor vencieron y ya casi nadie cobra dinero a partir de las composiciones de Gardel. Los documentos empiezan a aparecer y cada vez más. De hecho, Gardel, cuando saca el pasaporte en 1920, no era para ir a Francia, era para ir a Brasil. Gardel quería venir aquí y no tenía documentos. Gardel fue un indocumentado, sí. Por eso se hacía pasar por diferentes personajes. Tampoco podía contar su historia, porque su historia era así de complicada, ¿no? Entonces, bueno, va a Brasil, después va a Europa, pero no va a Francia, va a España, va a Barcelona, curiosamente, de donde venía su familia. Y bueno, y la historia esta de Toulouse, que arranca en 1935, cuando Gardel muere en Medellín, en Colombia, surge justamente por los derechos de autor. Gardel no tenía descendencia, por lo tanto, ¿quién iba a cobrar esos derechos de autor? La familia Escayola no hablaba del tema. Entonces Defino, que era el apoderado, que era un señor astuto y bandido, trae a Berta de Toulouse con la partida de nacimiento de su hijo de Toulouse, Charles Romuald, y hace pasar a Carlitos Gardel por este chico. Y además aparece un testamento hológrafo, testamento escrito a mano, supuestamente por Gardel, donde dice que efectivamente nació en Toulouse, que su madre es Berta. De esa forma, Berta hereda todos los bienes, Defino es el albacea de la fortuna, que eran millones de dólares, y ese dinero se lo empiezan a repartir. Berta muere al poquito tiempo, Defino, después de cobrar ese dinero un tiempo, le obsequia los derechos a Razzano, que también era uruguayo, es más, había sido testigo de Gardel quando se apresentou ao consulado uruguaio a sacar o passaporte. Sim. Todo aquele primeiro sucesso do Gardel, quando ele cantava, porque o Gardel até 1917, ele já tinha gravado centenas de discos e ele cantava música crioula, que para nós é música gauchesca, né? Grande parte da vida em dupla com o Razzano. Era uma dupla de cantores que nem tinha no Brasil, Francisco Alves e o Mário Reis. Eles cantavam, e depois o Razzano foi perdendo a voz, mas o Gardel sempre foi muito fiel a ele e ele foi meio trabalhando como empresário, né? Foi sempre deixando ele por perto, dando um jeito de dar uma grana para ele, sem ele cantar mais. E o Gardel saiu em carreira solo. Em 17 ele grava Mi Noche Triste, que é o primeiro tango que faz sucesso com letra, porque até então o tango era instrumental. E o Gardel, que teve o palpite de, puta, mas e se botasse letra no tango, podia criar um gênero, que é o tango canção e tal. E aí em 22 o Mano a Mano é um grande êxito. E só a partir daí, quando ele já tinha centenas de discos gravados, ele era já um ídolo na Argentina, é que ele começa a cantar tango. Ele já tinha uma vastíssima discografia desde 1913, como fala ali, cantando música criolla. Claro, era un ídolo en Argentina, pero la realidad dice que en los últimos años, cuando Gardel cantaba en Buenos Aires, no llenaba los teatros.
En Montevideo sí. O sea que creo que en esa época la gente tenía muy claro todo. Después empezó la confusión cuando murió. Pero ahora sí podemos darle espacio a las preguntas. A ver qué dudas hay. Mas a Berta, sempre, durante a vida dele, era mãe de criação, né? A Berta... No. Pensemos que Gardel nace cuando María Lelia tiene 14 años. María Lelia nació en 1870, o sea que Gardel nació en el 84. Berta tiene a su hijo en 1990 en Toulouse. O sea que hay 6 años de diferencia que son ineludibles. Sí. Berta vuelve a Buenos Aires en el 93 y es ahí que le llevan a Carlitos a Buenos Aires, que ya estaba por cumplir 10 años, y le llevan un dinero para que se haga cargo del chico. O sea que no se ocupó mucho de él. Incluso después de esa situación, el dinero se lo gasta en su hijo, que lo manda a un colegio católico, y no se ocupa prácticamente de Gardel. Es más, cuando ella se va a Montevideo para tomar el barco a Toulouse, lo deja Carlitos en Montevideo, no se lo lleva a Toulouse. Es más, la familia francesa está firmando actualmente la solicitud de la prueba de ADN, porque los dineros no fueron a Toulouse tampoco, se quedaron todos en Buenos Aires. O sea que hoy por hoy estaría claro que esa historia de Toulouse es una tramoya simplemente por un motivo económico. Y en definitiva Gardel no hablaba una palabra de francés. Cuando iba a Francia iba a París o a Niza, no iba a Toulouse, creo que fue una vez sola. No existe una sola foto de Gardel con Berta, existen miles de fotos de Gardel con todo el mundo, menos con esta señora. Y bueno, y la señora era una pobre mujer francesa que llegó a Minas de Corrales con los franceses que vinieron a explotar el oro, quedó embarazada en Tacuarembó, también madre soltera, y bueno, y ahí empieza ese periplo. Lo interesante es que ese chico que se crió prácticamente solo, tanto sea en Tacuarembó como en Montevideo como en Buenos Aires, se convirtió por mérito propio en lo que se convirtió, ¿no? En el cantante más importante del mundo occidental. Gardel grabó más de 1000 temas. Es insólito, ¿no? Además en aquella época, lo que significaba grabar un disco. ¿Y cómo se explica eso? Con el chico del Abasto no se explica. Gardel además tenía contactos con la familia Escayola. Es decir, la familia no podía admitir que existía Gardel, que tenían relación familiar con él, pero de alguna manera se ocupaban de Gardel. Cuando quedó tirado en Montevideo había una tía que se ocupaba de eso. Cuando estaba en Buenos Aires y tenía algún problema se iba a refugiar a Tacuarembó. Cuando le pegaron un tiro en Buenos Aires se fue a curar a Tacuarembó. O sea, él tenía muy claro cuál era su familia. De hecho, cuando va a sacar el pasaporte dice: mi madre se llama María, mi padre Carlos, ya fallecidos, en 1920 ya estaban fallecidos. O sea que... Y además Gardel cantaba, como vieron, las mismas canciones que su padre. Es una pena que no tengamos grabaciones del coronel Escayola, ¿no? Pero las hermanas decían que cantaban igual. Aquelas músicas que a trilha do filme é toda de canções daquele álbum ali. Hay de todo, hay de todo. Él comienza con la Mazurca Quinteros, que es un tema que rescató Ayestarán del padre de Washington Benavides, que tocaba en la guitarra las melodías que le había escuchado el coronel Escayola. Ah, qué bonito. Y después al final, cuando aparece Santa Blanca, que hay un vals, ese vals lo compuso un compositor de Tacuarembó para el coronel, y nosotros hicimos un arreglo moderno con 2 mandolinas. Y después, bueno, son las canciones de Gardel también, ¿no? El hecho de que Gardel fuera autobiográfico. Gardel no podía contar su historia, entonces la transmitía a través de sus canciones y de los guiones de las películas, ¿no? Yo siempre comento que Razzano, que era paulista, les decía... Lepera, que era paulista, perdón, le decía: usted no necesita un letrista, necesita un sastre que le haga las canciones de medida, porque Gardel era un tirano, igual que su padre.
y le dictaba lo que tenía que escribir, ¿no?